edificio que alberga al Munal se construyó al comienzo del siglo XX, durante los últimos años del Porfiriato. Está ubicado en la calle de Tacuba número 8, frente a la Plaza Tolsá de la Ciudad de México. Es obra del arquitecto italiano Silvio Contri y se edificó para albergar el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Era uno de los ministerios más importantes de México en ese momento. Para poder alcanzar el desarrollo que México pretendía en su momento bajo el Porfiriato, era necesario poder comunicar al país dentro y fuera. Y el desarrollo sobre todo de redes ferroviarias y las mejoras de los puertos para la exportación de bienes fueron fundamentales. En medida de eso podemos ver que se hizo un palacio que cuenta con casi 17,000 metros cuadrados, o sea, es monumental en sus dimensiones, con alturas libres en algunos casos de más de 10 metros, y albergaba las funciones propias de una Secretaría de Estado. La estructura de hierro está revestida de cantera y para diseñar el edificio, Contri se inspiró en el Palazzo Strozzi de la ciudad italiana de Florencia. Va a tener esas características que distinguen al periodo. En su cuerpo más bajo, los sillares, es decir, la piedra como está trabajada, es más burda o menos delicada en los cuerpos bajos y va siendo más pulimentada, más fina en los cuerpos superiores. Las ornamentaciones que son muy características del museo son las grandes balaustradas, que visualmente funciona maravillosamente, porque cuando uno se asoma viera que estos balaustres que cubren las ventanas, que protegen las ventanas o que están por encima de la cornisa, tuvieran una escala natural. Cuando uno se para junto a ellos, son mucho mayores que la altura de una persona normal, de unos 70 metros, una cosa así. El uso de las herrerías también que fueron realizadas en Italia son muy especiales, ¿no? Tienen una solidez tremenda, decoraciones vegetales. El inmueble está lleno de infinitos elementos que lo distinguen, como podemos ver en el interior de este salón maravilloso, las decoraciones que cubren los techos, las cenefas. Algunos casos son elementos vegetales que podrían parecer unos grutescos, en otros casos son el uso de medallones y perlas que dan continuidad a cintillos que terminan en las cornisas. A partir de los años 70, el edificio fue utilizado por el Archivo General de la Nación y en 1982 el recinto abrió sus puertas como Museo Nacional de Arte. El Museo Nacional de Arte abre no ocupando la totalidad del edificio. Aún se conservaban el espacio de Telégrafos de México. Se liberó una parte del edificio en este nivel donde nos encontramos actualmente. Esto era la dirección del museo, que ahora está dedicado a la biblioteca. El tercer piso estaba aún ocupado por otras estructuras que habían sido agregadas a lo largo de casi 100 años, donde había una guardería, había un comedor, había otras estructuras que realmente no cumplían con ninguna función relacionada con el museo. Fue inaugurado por el presidente José López Portillo y
En el momento inicial, las colecciones provenían de muchos espacios museísticos y de los acervos, de los grandes acervos del Instituto Nacional de Bellas Artes, que se trajeron para tratar de hacer una narrativa de lo que era la historia del arte mexicano. Se había descubierto recientemente el Templo Mayor con el encuentro de la Coyolxauhqui, y también se trajeron algunas piezas incluso de arte del periodo prehispánico aquí. Cuando el museo se planea, hay que hacer todo un trabajo que es de liberación. Es como retirar todas esas estructuras para volver a conservar los espacios, a tener los espacios con las alturas originales con las que fueron diseñadas y que tuvieran con esas características la posibilidad de albergar obras de gran formato. El acervo del MUNAL incluye pintura, escultura, grabado, dibujo y fotografía. Está agrupado en 3 grandes secciones: el periodo virreinal, el siglo XIX y el siglo XX. ¿Qué significa? Que podemos tener una visión del arte mexicano, a conocer esa inmensa plástica que tenemos desde el periodo virreinal, el 19, el 20, es en el MUNAL. Nosotros tenemos un acervo catalogado de cerca de 3,000 piezas en crecimiento, es decir, se están catalogando más piezas que han ingresado a nuestra colección, ya sea por donación, por adquisición. En efecto, el acervo es una cuestión viva que está en expansión. Las obras que nosotros conservamos en las salas dedicadas al arte virreinal sí provienen en su gran mayoría de claustros, de templos, pero también tenemos obras que formaron parte del tesoro de la Real y Pontificia Universidad de México, tenemos obras que estuvieron colgadas en el Palacio Virreinal, obras que estuvieron dentro de los propios talleres de los artistas, y eso nos da un panorama sutil de los distintos usos de las imágenes, de los distintos motivos e intenciones que existía detrás de estas imágenes y también en los modos para ser leídas. El San Miguel Arcángel de Luis Juárez es una de las piezas más frágiles del museo. Es un óleo sobre madera, fue atribuido a Luis Juárez en los años 80 del siglo XX. Luis Juárez fue el pintor del que se sospecha, es el primer artista ya completamente novohispano que se forma con estos artistas que llegaron de España. Y esta pieza, por sus cualidades artísticas, por el escorzo anatómico, por la ligereza de los paños, por el paisaje incluso que está detrás de la escena, pues ha recorrido distintos museos de Estados Unidos. Dos obras fundamentales de finales del siglo XVIII son los retratos de los primeros maestros de la Academia de San Carlos, Manuel Tolsá y Jerónimo Antonio Gil.
fueron realizados por el pintor valenciano Rafael Gimeno y Planes, y en ellos se aleja de los cánones barrocos novohispanos. El arte del siglo XVIII va a ser un híbrido entre las ideas de la Ilustración francesa, las ideas del academicismo francés, pero al mismo tiempo las ideas de la Ilustración italiana, con una fuerte presencia de los jesuitas, con toda esta erudición neoescolástica de los jesuitas. Entonces, en el siglo XVIII, por ejemplo, va a haber un gran derroche de erudición en las pinturas y se van a construir proyectos en donde solamente los hombres muy eruditos pueden decodificar todos los símbolos, no la pintura emblemática, ¿no? Pero también obras pasionales para producir estados anímicos y que la imagen, eso va a ser muy interesante en los proyectos jesuíticos, que la imagen sea un detonador de transformación en el sujeto. Además de resguardar la colección más grande que se conoce del pintor José María Velasco, en las salas dedicadas al siglo XIX hay obras emblemáticas de pintores como Santiago Rebull, Manuel Ocaranza y José María Obregón, entre muchos otros. La ofrenda de Saturnino Herrán y otras de otros importantes artistas del siglo XX son constantemente solicitadas para complementar tanto retrospectivas como algunas otras exposiciones temáticas. La pieza La ofrenda ha estado en recintos tan importantes como el Palacio de Bellas Artes y viajó también a París para presentarse en el Petit Palais como parte de una exposición de retrospectiva del arte mexicano. Es muy interesante el paisaje zapatista de Diego Rivera por dos aspectos. Voy a empezar por el aspecto histórico propio de la pieza, que se incluye en el acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes en el año de 1973. Es adquirido en una donación-venta al ingeniero Marte Gómez. Y cuando se adquiere en 1973 se conoce solo la cara del paisaje zapatista. Esta pieza, fechada en 1915, se integra al acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y 3 años más tarde, en 1976, cuando el CENCROPAM, el Centro Nacional para la Conservación y Restauración, recibe la pieza para efectuar su dictaminación y estabilizarla, encuentra que es un óleo de doble vista. Fue un hallazgo sumamente importante para la pieza, no solo por el aspecto en el que se había adquirido una pieza y se consiguieron 2 piezas de Diego Rivera, sino que resultó que la pieza, la versión que está en la otra cara del lienzo, es La mujer en el pozo, que es una obra anterior de Diego Rivera en el que apenas comienza una exploración, digamos, con el periodo cubista en su relación con Picasso y Braque mientras está en París. Tras este descubrimiento se logra estabilizar ambas caras y generarle un marco que permita la exhibición por ambas caras. El Museo Nacional de Arte, aunque su acervo mismo no se extiende más allá de 1950, busca integrar prácticas posteriores y bueno, se ha buscado realizar exposiciones temporales que de algún modo complementen lo que el propio acervo ofrece. Es por ello que, en paralelo al proyecto de la colección permanente, es vital la incorporación de exposiciones temporales que permitan al público tener estos puntos de encuentro, de contraste con lo producido dentro y fuera de México.
Además de su colección y las exposiciones temporales, el Museo Nacional de Arte ofrece a los visitantes conciertos, ciclos de cine, talleres para niños y conferencias. El último miércoles de cada mes, con el programa Noche de Museos, el recinto extiende su horario de visita de las 19 a las 22 horas. El MUNAL tiene además una sólida programación académica. Decidimos que era ya oportuno revisar completamente ese guión museológico. Los museos estaban hechos para los artistas, ¿no? Principalmente. Lo que ocurre es de que el patrimonio está hecho para todo el mundo, no está hecho para un grupo en lo particular, y es muy importante que nosotros podamos generar una experiencia que sea sobre todo satisfactoria, una experiencia que sea emotiva, una experiencia que seduzca al público y que lo haga establecer una comunicación con los objetos artísticos que custodiamos. Con este nuevo proyecto de museografía estamos tratando de buscar un mayor respeto y un mayor contacto con el edificio, es decir, tratar de tocar lo menos posible los muros, los plafones, pero metiendo nueva tecnología, como es la tecnología de iluminación LED. En este momento ya tenemos casi un nivel completo de nueva iluminación LED. Entonces es encontrar un balance entre las nuevas tecnologías, pero siempre buscando un respeto hacia el edificio original. Nos hemos planteado todo un proyecto de renovación de las 32 salas. Hemos ya renovado alrededor de 8 de ellas. ¿La renovación en qué consiste? Consiste por una parte en la revitalización del espacio arquitectónico, que es parte de la experiencia de la obra de arte. El museo en sí mismo, su arquitectura es una obra de arte. El primer proyecto de este tipo es José María Velasco, Territorio Ideal, que ha sido anunciada como una exposición temporal, pero realmente se quedará como exposición permanente. Se escogió a Velasco porque es el artista mejor representado en nuestro acervo, es el del cual tenemos más obras, y es un vínculo entre el México virreinal y lo que será el México independiente. Y la idea es que se vuelve este vínculo entre el segundo y el primer nivel. En el segundo nivel tenemos todos los grandes formatos de novohispano. Acabamos con la Academia de San Carlos en el segundo nivel, y José María Velasco se vuelve este vínculo que después va a dar pie a todo el recorrido del siglo XIX, terminando en el siglo XX. Entonces la idea fue llevar estas piezas principales a nuestra sala principal del primer nivel, teniendo tiros visuales que le sirvieran mucho más a las piezas. La idea de hacer la exposición Puro Mexicano fue, para empezar, teníamos ya la idea de renovar las bodegas. Obviamente, para hacer esta renovación se deberían de mover muchas piezas, y dentro de este movimiento se hizo una curaduría en la que se buscara que muchas piezas que habían sido muy poco, incluso nunca exhibidas, salieran a las salas del museo. Bueno, está el Bacanal de Antonio Fabrés. Es una pieza que no se exponía alrededor de 10 años más o menos. Bueno, el cuadro del doble cara de La explosión del Paricutín de Dr. Atl, no se había expuesto una de las caras igual
desde hace 10 años. Incluso muchos de los bocetos de Dr. Atl se enmarcaron y ahora se están exponiendo en conjunto. Con este nuevo proyecto que queremos llevar a cabo, el esfuerzo será, ¿no?, hacer como una investigación muy rigurosa, ¿no?, sobre cada uno de estos cuadros y tratar de ubicarlos y dotarlos de lo necesario para que sean vistos en las dimensiones para las cuales fueron concebidos, ¿no?, y darles también la importancia a sus formas. Y en esa renovación lo que estamos haciendo es un planteamiento de remontaje, ¿no?, de nuestras propias colecciones y que implica de alguna forma una, pues sí, refrescamiento, vamos a decir, más que renovación museográfico, acorde a una experiencia que tiene que apuntar más al gozo que al aprendizaje tradicional. Siempre hay una historia que contar, pero lo que queremos hacer ahora es que esas historias que estamos contando sean más disfrutables, ¿no? Sean más disfrutables, sean a lo mejor menos lineales, sean menos revisionistas, por otro lado, y dependan menos para su comprensión de la lectura del cedulario. Es decir, eso está ahí como apoyo. Todos estos cuadros que nosotros vemos ahorita en paredes blancas y que esperemos más adelante ya tengan color, no fueron cuadros hechos solamente para ser vistos. Son obras que tienen una historia, son obras que a veces se salvaron de ser destruidas, o son obras que son únicas o que formaron parte de grandes instituciones del pasado y que hasta por el hecho de ser los testimonios de un tiempo que ha quedado en el olvido, son valiosas como pequeñas cápsulas del tiempo que nos permiten dimensionar y reconstruir un pasado nuestro. Y bueno, la idea también de todos estos proyectos es lanzar al MUNAL a un nivel internacional en el que haya más reconocimiento, ¿no? O sea, que sí la gente escuche más de este museo que conserva y mantiene muchísimas piezas de las principales obras de artistas mexicanos que hay en el país. Tenemos el acervo más grande de todos los museos de arte en México. Su importancia estriba en que ha sido y esperemos poder consolidarlo en mayor profundidad el centro de referencia del arte mexicano y también ser ese interlocutor con las grandes instituciones museísticas y de investigación alrededor del mundo, que cuando se requiera presentar una exposición, cuando se requiera investigar sobre nuestros artistas, seamos nosotros quienes ayudemos a establecer esos puentes.